Que nos ven por redes sociales, a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos ven, damos la bienvenida el día de hoy. Y bueno, la palabra del día de hoy, ¿cuántos creen que va a ser poderosa? Porque la palabra es poderosa. No importa qué palabra sea, la palabra es poderosa. Y debemos entender, iglesia, que desde el versículo más pequeño hasta el versículo más grande, la Biblia tiene poder. Desde el capítulo más chico al capítulo más grande, la palabra de Dios tiene poder. Y debemos entender, iglesia, que así como el versículo más pequeño de la Biblia dice Jesús lloró, debemos entender que aún en ese versículo Dios nos habla que Dios se compadece de nuestras debilidades. Y Dios nos ve no solamente como personas a las cuales castigar, sino como personas a las cuales nos quiere mostrar su amor, porque recuerden algo, Dios ve nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Así que en esta hora, iglesia, te tengo una palabra especial para ti. Yo la he titulado Restaurando los Pozos. ¿Cómo se llama, iglesia? Restaurando los Pozos. Si bien, iglesia, hemos hablado sobre los pozos. Los pozos, iglesia, tienen algo en común. Son hoyos que son profundamente cavados, donde a un cierto punto van a encontrar un lugar donde nazca agua. ¿Y cuántos saben que si hay un lugar donde nace agua constante, hay provisión constante? A mí me encanta porque tuve la oportunidad de visitar esta semana unas cascadas en Chignahuapan y me di cuenta de algo. Cuando yo estaba viendo esas cascadas, yo me puse a pensar en el espíritu y yo dije, ¿por qué el agua nunca se acaba? ¿Cómo es que el agua siempre está en constante movimiento? Yo no veo que en ese parque de Chignahuapan, ya estoy haciendo promoción, ¿verdad? Ojalá y no me lo cobren ahí en las redes sociales, pero bueno, en esas cascadas yo nunca he visto que el parque diga, hoy se cierra el parque porque no hay agua. Yo nunca he visto eso. ¿O alguno de ustedes ha visto, por ejemplo, con las cascadas más famosas, las cataratas del Niágara, nunca han visto que se cierre porque no hay agua? Se han cerrado porque se congelan, creo, pero no se cierra porque no hay agua. Esa provisión constante me enseñó que Dios siempre tiene cuidado de su naturaleza y hace que haya una producción constante. ¿Cuánto más? Si hay una producción constante, ¿cuánto más en nuestra vida Dios no nos va a proveer? Y yo quiero decirte esto el día de hoy. Dios tiene el poder para que así como la cascada siempre hay agua, en tu vida, en el espíritu y en tu familia siempre haya lo que tú necesitas para tu vida. Y debemos entenderlo así. Y bueno, hoy te quiero hablar sobre la importancia de restaurar los pozos. Pastor, ¿qué significa restaurar los pozos? Para eso tenemos que ir a una historia que encontramos en la palabra de Dios. ¿Y cuántos saben que la palabra de Dios está llena de historias con propósito, que solamente el único propósito es exaltar al Dios de gloria? Y en cada historia vemos el poder que Dios tiene, y en esta hora vamos a ver una pequeña historia del hijo de la promesa llamado Isaac. ¿Recuerdan a Isaac? Pues ahí en su Biblia les voy a pedir por favor que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 26, y vamos a leer el verso 14 y el verso 15. Génesis, capítulo 26, verso 14 y verso 15. Si gustan pueden verlo ahí en la pantalla, ya lo tenemos. Para aquellos que no traen Biblia, yo les garantizo y yo les aseguro que si traen su Biblia es mejor. Hoy me enseñó eso mi hermano Jorsan porque no traía yo mi Biblia y él me la prestó. Pero doy gracias a Dios por su vida porque es una excelente Biblia. Todas las Biblias son excelentes, pero esta tiene algo en especial. Muy bien, Génesis capítulo 26 y vamos a leer el verso 14 y el verso 15. ¿Ya lo tenemos, iglesia? Dice la escritura: tuvo hato de ovejas y hato de vacas
y mucha labranza, pero los filisteos, ¿qué dice? Le tuvieron envidia. ¿Escucharon bien? Los filisteos les tuvieron ¿qué? Envidia. ¿Y por qué tuvieron envidia, iglesia? Porque Isaac estaba mal. Isaac tenía hato de ovejas y hato de vacas, o sea, a Isaac le estaba yendo muy bien. Déjame decirte algo, iglesia, cuando alguien tiene celos de ti o cuando alguien tiene envidia de ti, significa que estás próspero, que eres rico. Yo digo, cuando a mí me dicen, pastor, ¿usted es rico? Le digo, claro que sí. Tuve unas pequeñas complicaciones con mi salud, pero gracias a Dios estoy bien. Tengo 2 hijos, una hija y un hijo. Tengo una esposa, tengo un hermano. Mi madre todavía vive, mi padre todavía vive, mis suegros todavía viven. Y uno podría decir, soy rico por eso. ¿Cuántas personas no pueden tener hijos, no tienen hermanos, son hijos únicos? ¿Cuántos pueden decir que ya no tienen a sus padres desafortunadamente? Ya no tienen a los suegros y dicen algunos, yo lamentablemente todavía tengo a la única que tengo viva es a la suegra. Y yo quisiera tener vivos a mis padres y no a la suegra, pero al final de cuentas somos ricos en algo. Y debemos entender eso, somos ricos. La envidia no solamente surge con las cosas físicas. Hay gente que en la pura esencia de tu persona les va a traer una cierta envidia. Hay personas que tan solo con verte les va a dar la envidia de la sonrisa que siempre andas trayendo. El trabajo que tienes por el puesto que tengas, sea bueno o sea malo, hay personas que se van a levantar contra de ti y van a tener esa envidia sobre tu vida. Hay personas, ¿cuántos creen que la envidia también muchas veces se ve en la iglesia? Hay personas que empiezan a surgir en el ministerio y hay personas que empiezan a envidiar a esas personas. Empiezan a ver y decir, por qué toca el bajo, por qué toca la batería, por qué toca el piano, por qué se levanta como el servidor, por qué se levanta como ingeniero de audio, por qué ahora ya es líder, por qué es pastor, por qué es pastora, y se levanta la envidia. Cuando a veces nosotros tenemos que aprender a saber, iglesia, que cada uno ha recibido una cierta riqueza de parte del Padre y tenemos que agradecer esa riqueza que Dios nos ha dado. No todos somos músicos, gracias a Dios, ¿verdad? Porque si no hay algunos que dirían, no, pastor, ese está llorando no porque de plano se siente el espíritu, sino porque está cantando. Y hay veces que pasa. No todos son pastores, que bueno, gracias a Dios también. Necesitamos evangelistas, necesitamos maestros. No todos somos edecanes, porque también igual necesitamos gente que apoye en otras áreas. No todos son maestros. Pero la envidia se va a levantar siempre, iglesia, en los lugares donde menos te lo esperes. Porque la envidia, iglesia, nos va a seguir cuando tú eres próspero o cuando hay una cierta riqueza de parte del Señor en tu vida. Si tú tienes una riqueza, déjame decirte que vas a despertar la envidia de donde quiera que tú te levantes. Así de fácil. La envidia siempre nos va a seguir, la envidia siempre nos va a hacer daño por parte de las otras personas y debemos entender eso. Pero vean lo que sucedió, iglesia, y esto es a lo que yo quiero ir, en el verso 15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y los habían llenado de ¿qué? O sea, taparon los pozos. ¿Y por qué los taparon? Por envidia. ¿Sabían ustedes que la iglesia está llena de personas que son pozos? Nosotros simbolizamos esos pozos. Y ahorita les voy a explicar por qué. Porque dentro de ti corren ríos de agua viva. Por eso eres un pozo. Y en un pozo va la gente a sacar agua para saciarse. Cuando llegan contigo y te piden un consejo, están sacando agua de tu corazón, agua de tu espíritu. Cuando llega una persona contigo y te dice, ¿sabe qué? Necesito esto, una oración, tóqueme. Y oras por esa persona y se manifiesta el don del Espíritu.
Entonces ahí están sacando agua de ti. Pero ¿qué pasa? La iglesia está llena de gente, y hoy voy a hablar de la iglesia, voy a hablar en general, pero la iglesia está llena de gente con dones, con ministerios, que les tuvieron envidia y los taparon. Ya ven que la hermana se está levantando a predicar y ¿qué hace el pastor? Tiene envidia de la propia hermana y lo tapa el pozo. Ya están viendo que se levanta ahí alguien, lo tapan. Están viendo que se está levantando alguien para hacer algo, lo tapan. Con sus actitudes, con sus palabras, con sus acciones. ¿Cuántas personas tenían un ministerio o han tenido un ministerio y por la envidia de otras personas les han tapado los pozos? Ahora, si tú dices, pastor, no quiero hablar de la iglesia, en mi trabajo pasa lo mismo. ¿Cuántas personas que están en el trabajo progresando y vas subiendo de nivel? Allá abajo hay personas que quieren tirarte para ocupar tu puesto. Y empiezan a hablar de ti. Y empiezan a buscarte pleito. Y empiezan a ver cómo te pueden tirar. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen. Taparte los pozos. Taparte el agua que tú produces. La atención al cliente es algo muy difícil de trabajar. Yo trabajé atención al cliente por muchos años y créanme que es muy estresante tratar con gente. Desde el hecho de trabajar en comida, en un cine, en la palomitas y todo eso, atender a la gente, me tocó desde gente tan amable y tan hermosa hasta gente tan pedante y tan grosera. Me tocó que me aventaran el refresco y uno no tiene que responder, pero al final de cuentas uno sabe, iglesia, que trabajar con gente es muy difícil. Trabajar con corazones es más difícil. Trabajar con almas es mucho más difícil. Pero te voy a decir una cosa, iglesia. Todos tenemos agua dentro de nosotros. Y no es la que llevas en la sangre, no es la que te tomas. Esa agua del Espíritu la llevas dentro de ti. Pero ¿por qué se manifiesta en unos y en otros no? Porque en unos han tapado sus pozos por la envidia y por el rencor y otros siguen fluyendo. Eso es lo que pasa, iglesia. Para eso, iglesia, vamos a leer en el verso 18 de Génesis 26. Y vean lo que dice la escritura. Génesis capítulo 26, verso 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Ojo acá. ¿Isaac abrió nuevos pozos en otra tierra? No. Isaac lo que hizo fue abrir los pozos que habían tapado los filisteos. Qué poderoso es esto. Ahora tú me vas a decir, pastor, ¿y esto a mí qué me enseña esto? Miren, hay personas que ya no ejercen su ministerio porque alguien más les tapó el hoyo y creen que ya no pueden volver a ser usados porque ya no lo merecen o porque ya perdieron el llamado. ¿Escucharon bien? Se los vuelvo a repetir, hay personas que ya no ejercen el ministerio, ya no ejercen su trabajo porque alguien les tapó el hoyo, les tapó el pozo y ahora piensan que ya perdieron ese pozo. Pero Dios no quiere abrir nuevos pozos. Dios quiere abrir los mismos pozos que Él había abierto. Para mí es fácil y para Dios es más fácil abrir pozos de otra manera. Si esa persona no quiere y perdió el pastoreado, abrimos otro pastor, levantemos otro pastor. ¿Ustedes creen que Dios no puede levantar pastores hasta de las piedras? Claro que sí. Dios puede levantar maestros, evangelistas de las piedras, de los árboles.
Pero a él le plació usar a los mismos que cayeron para levantarlos y hacerse ver la gloria de Dios a través de ellos. Hoy vengo a hablar acerca de que tenemos que restaurar los pozos que en alguna vez dieron mucha agua. Y hoy quiero hablarle a esas personas que disfrutaban de su trabajo, que disfrutaban cada día yendo al trabajo y decían, hoy me voy a alegrar atendiendo al cliente, le voy a dar la mejor sonrisa, le voy a dejar la mejor cara porque a través de esto yo estoy ganando, pero también esa persona gana porque le estoy atendiendo bien. Pero llegó un momento donde la envidia, donde el rencor, donde el ambiente laboral de tu trabajo te absorbió y te volviste una persona amargada, una persona que ahora va al trabajo solamente para decir, tengo que trabajar porque tengo que aguantar para poder pagar mis deudas. Y llegas al trabajo y atiendes a la persona que tienes un mal día y atiendes a la persona y la persona se va a su casa toda enojada y tú te vas también igual. Hoy le quiero hablar a esas personas que tuvieron un ministerio y que ahora ya no lo tienen por alguna razón. Hay personas de acá que fueron líderes de alabanza. Y porque el pastor tapó su hoyo y puso a su hijo, puso a alguien, se sintió ofendido, se sintió mal, lo aplastaron y ahora no quiere saber nada de la alabanza. Incluso hasta ahora evita la alabanza abajo también y mejor llega a la predicación porque no quiere sentir nada de eso. Hoy le quiero hablar a los líderes, a los que fueron pastores, a los que fueron evangelistas, que hubo una persona que los tapó, que tapó ese hoyo y ya no fluye agua. Yo le estoy hablando en el espíritu a esas personas que alguna vez fueron algo. Y que déjame decirte algo, Dios no va a abrir Dios no va a abrir ese pozo en otra persona. Dios no va a abrir nuevos pozos. ¿Saben qué? Dios va a abrir el mismo pozo que cerraron los filisteos. ¿Escucharon bien, iglesia? Dios no va a abrir otros pozos para sustituirte. Tal vez los abrirá para dar más agua, pero tú eres único y Dios quiere abrir el pozo que tú tienes. Es necesario que nos levantemos. Es necesario que dejemos de vivir de glorias pasadas. Es necesario que vivamos el hoy y el ahora para tener un después. Ya no podemos nosotros vivir con esa gloria pasada de decir, pastor, yo en mi antigua iglesia era pastor y ahora pues ya no lo soy. Pastor, es que en mi antigua iglesia yo evangelizaba 40 y ¿cuántos has traído acá? Pues a ninguno. Oiga, pastor, es que yo antes era un hombre de Dios, yo oraba por la gente y hasta resucitaron 4 y 5 y ahora... No, pues ahora batallo con el alcohol, batallo con las drogas, ahora mi familia ya se está divorciando. ¿Qué pasó ahí? Llegaron los filisteos y taparon el hoyo, taparon su pozo. Pero Dios quiere volver a abrir ese pozo, porque a Él le place. ¿Qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37 y 38? Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37 y verso 38. Cuando ya lo tenga, me da un fuerte amén. Dice la Escritura, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Aquel que ¿qué? Que tenga sed. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán o correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Si tú crees en Jesús, de tu interior corren ríos de agua viva. Pero ¿por qué no fluyen? Porque no se ven. ¿Por qué no sacias a otros? La palabra de Dios dice, el justo florecerá como la palmera. ¿Qué características tiene la palmera? La palmera es el único árbol capaz de sobrevivir a temperaturas altas como las del desierto. Y créanme, si tú estás caminando 4, 5, 8 kilómetros en pleno sol abierto y ves una palmera, la palmera te va a ayudar y te va a salvar la vida. El justo para eso fue diseñado. El justo fue diseñado para darle sombra a los demás en los momentos de aflicción y de tristeza. Por eso, iglesia, tú puedes servir a Dios en cualquier lado. No solamente puedes servir a Dios en la iglesia.
Tú puedes servir a Dios en tu trabajo cuando le predicas a alguien o cuando le estás dando un consejo a alguien. Tú puedes servir a Dios cuando estás en tu familia y el principal objetivo es ser el sacerdote o la sacerdotisa de tu hogar. Eso es lo que tú tienes que hacer. Nosotros somos esos pozos. Pero ¿qué dice Juan capítulo 10, verso 10? Juan capítulo 10, verso 10. Es un versículo muy predicado. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan. Muchos piensan y dicen, pastor, es que el diablo es el ladrón. No solo el diablo es el ladrón. Aquel que te tiene envidia también está siendo un ladrón. Claro, instrumento del diablo puede ser. Te pregunto algo, ¿qué te ha robado el diablo? ¿Qué te ha robado ese enemigo? ¿Qué te ha robado ese vecino escandaloso? ¿Qué te ha robado esa suegra, ese suegro? ¿Qué te ha robado ese esposo que reniega de todo? ¿Qué te ha robado esos compañeros de trabajo? ¿Te han robado la paz? ¿Te han robado la felicidad? ¿Te han provocado ansiedad? ¿Te han provocado miedo? ¿Qué te han robado? ¿Te robaron las ganas de seguir trabajando, las ganas de seguir viviendo? ¿Te robaron también la esperanza, la oportunidad, la felicidad? ¿Qué te robaron? Hoy te vengo a decir, iglesia, si el enemigo te ha venido a robar, Jesús tiene el poder para darte vida y vida en abundancia. Y eso es lo que tenemos nosotros que reconocer, iglesia. Dios quiere volver a abrir los pozos que alguna vez estuvieron abiertos. Oh, cuando te acuerdas cuando aceptaste a Jesús como tu único Señor y Salvador y andabas como chico enamorado con la chica recién casado, recién enamorada en noviazgo, ¿verdad? Pastor, ¿y cómo es eso? A cada rato buscas a la novia, a cada rato pasas tiempo con la novia, pasas tiempo con el novio. Pero pasa lo mismo con Jesús, conforme va avanzando la situación, más nos vamos acostumbrando y vamos desvalorizando nuestra relación con Él. ¿Se acuerdan cuando aceptaron a Jesús? Tenían hambre de conocer más de Dios. Hoy en día ya no es así. ¿Por qué? Porque has permitido que circunstancias de la vida y personas tapen tus pozos, como los filisteos. Pero en esta hora yo te quiero decir algo, iglesia. Tienes que identificar qué es lo que el enemigo te ha robado. Tú lo sabes. Yo no te lo voy a decir. Tú lo sabes. ¿Qué es lo que el enemigo te ha robado? Te robó un ministerio, tú sabes qué ministerio tenías. No, pastor, es que yo me movía muy bien en ministerio de liberación y ahora no, ya no me meto en eso. Te lo robaron. Pastor, es que yo tenía un ministerio de liderazgo. Te lo robaron. Pastor, yo tenía un ministerio de danza y de panderos. Te lo robaron. Pastor, yo tenía un ministerio de alabanza y de adoración. Te lo robaron. ¿Qué es lo que te robaron, iglesia? Tienes que saber identificarlo. La felicidad con tu familia. ¿Quién te la robó? ¿Qué te lo robó? Tienes que identificar, iglesia, el día de hoy, qué te robaron. Por eso, iglesia, hoy te vengo a decir que Dios quiere usar los mismos pozos para dar agua. Esta palabra yo la recibí para la iglesia desde hace mucho tiempo. Cuando Dios nos dio el nombre de restauración, yo no sabía a ciencia cierta, gracias por la corrección, el peso que llevaba ese nombre. Yo decía, restauración se oye bonito. Pero ¿cuántos saben que cuando Dios suelta un nombre es por algo? Y cuando Dios me da este nombre, sabía que la restauración es algo difícil. Créanme que es más fácil abrir pozos en otra parte que abrir los mismos que ya alguna vez existieron.
Porque en los pozos en otra parte hay libertad, pero en los pozos que alguna vez fueron y que ya los taparon, saben que a cada rato están siendo vigilados por el enemigo para que en el momento en que los abras, luego los vuelvan a tapar. ¿Alguna vez han sentido así? Que estás en un lugar y ya no te puedes poner porque ahí están ya vigilando porque ese lugar ya lo ocuparon. Ya no lo puedes ocupar. Por eso es tan difícil tratar con personas que en algún momento conocen de la verdad o conocieron de la verdad y volverlos a traer a esta casa de refugio ha sido difícil. Tenemos un 85% de personas nacidas en otras iglesias. Un 85, sino que un 90. Todos ustedes ya son barro formado. Algunos tienen forma de cazuelas, algunos tienen formas de vasos, no lo sé, pero ya fueron formados. Y díganme una cosa, ¿qué es más fácil? Si yo quiero formar el día de hoy vasos distintos, ¿qué es más fácil? Agarrar ese mismo vaso ya formado, romperlo, volverlo a quemar, volverlo a derretir y volverlo a hacer, o agarrar barro nuevo. Barro nuevo siempre va a ser más fácil. Sangre nueva. Y uno se pregunta, Señor, ¿por qué nos has mandado tanta gente lastimada? Gente humillada, gente que no quería nada ya con el Señor, gente, ¿por qué? Y el Señor me daba esta palabra, y el Señor me decía, porque yo quiero volver a usar los pozos que alguna vez sirvieron. Y que por alguna razón, por alguna situación de la vida, los taparon. El Señor quiere volver a levantar esos pozos. Quiere volver a levantar y abrir esos pozos que alguna vez existieron y que alguna vez florecieron. Para esto, iglesia, debemos saber algo. Debemos saber que Dios no solamente quiere usarte, sino quiere darte de su espíritu. Porque aquí va la segunda parte. Hay algunos de ustedes que apenas están en el proceso de restauración. Hay algunos de ustedes que apenas están en el proceso de seguir adelante. Hay algunos de ustedes que están en el proceso apenas de venir a la iglesia y decir si voy o no voy, sirvo o no sirvo. Pero hay personas que ya están en el proceso de restauración. Hay personas que ya vienen a la iglesia después de que ya no venían. Hay personas que ya sirven a Dios a pesar de que les hicieron daño. Hay personas que ya oran acá a pesar de que ya antes les habían tapado el pozo. Pero todavía les falta algo, como que se sienten estancados, como que sienten que no pueden despuntar, como que sienten que a lo mejor hay algo que los está deteniendo, ya sirvo y no servía, estoy haciendo las cosas, pero hay algo que me está impidiendo hacer. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que me está pasando? Lo vamos a leer en Ezequiel capítulo 37, acompáñenme por favor. Ezequiel capítulo 37, y cuando ya lo tenga me dice un fuerte amén. Verso 1. Dice la escritura, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos porque en todo en derredor y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. No palabra de hombre, palabra de quién, palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Verso 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos,
pero no había en ellos espíritu. Verso 9, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven a los cuatro vientos y sopla sobre los muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, ¿y qué? Y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies en ejército en gran extremo. Mire, iglesia, este es el factor que muchas veces nos encontramos en la restauración. Una cosa es estar en el proceso de estar seco, como los huesos. Ese es el proceso donde no quieres saber nada de Dios. Ese es el proceso donde te hablamos y te decimos y tú dices, no, porque me lastimaron, me hicieron, me deshicieron, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el momento en donde estás totalmente seco. Tus pozos están tapados, huesos completamente secos. La siguiente fase de la restauración es cuando tú le empiezas a profetizar a esos huesos palabra del Señor, no palabra del pastor, palabra humana, no, palabra del Señor, y empiezan a formarse los huesos. Se empieza a formar el tendón, se empieza a formar el músculo, se empieza a formar la cara, ¿sí o no? Ese es el proceso cuando el pastor llega y empieza a profetizar sobre tu vida, y te empieza a hablar, te empieza a exhortar, te empieza a orar, empieza a ayunar por ti, te empieza a enseñar. Y es cuando tú empiezas ya a venir a la iglesia y empiezas en el proceso de volver a hacer apenas lo que antes hacías. Esa es la segunda fase de la restauración. ¿Pero qué creen? El hecho de que tengas cuerpo no significa de que estés vivo. ¿Escucharon bien? El hecho de que ya no estés seco y tengas carne y tengas huesos y que tengas todas las cosas no significa que estés vivo. Puedes venir a la iglesia, puedes servir, pero no estar vivo. Estos huesos ya no estaban huesos, ¿ya cómo estaban? Con tendones, con músculos y con carne, pero no estaban vivos. Tercera fase de la restauración, ¿qué sucedió? Fue hasta que Jesús, hasta que Jehová nuestro Dios suelta el aliento de vida sobre la profecía. ¿Y qué pasa? Viven, se levantan y empiezan a andar sobre sus pies. Entonces, ¿qué necesitas para tener la tercera fase de la restauración? ¿Por qué no despuntas? ¿Por qué dices, si ya vengo y ya sirvo lo que antes no hacía, por qué siento como que no puedo avanzar? Porque te falta espíritu de vida en tu cuerpo. Te falta al Espíritu Santo actuar a través de tu vida. ¿Escucharon bien eso? ¿Qué te falta? Espíritu. Hay muchos acá que están muertos. Necesitan vivir. Damos gracias a Dios por la gente que ya sirve acá, pero muchas veces siguen muertos. Están en la segunda fase de restauración. Necesitan espíritu de vida. ¿Y eso quién lo da? Jesús a través de su espíritu. ¿Qué necesitas, espíritu? Hay que rascar los pozos, iglesia. Volver a rascar los pozos y nombrarlos por lo que son. Te pregunto algo, ¿Isaac le cambió el nombre? Dice, los nombró tal y como que, como su padre los había nombrado. Hace tiempo me tocó hablar con una persona que era pastor y que ya no lo es. Cuando yo fui a ver a ese pastor y me lo encontré, yo le dije, ¿cómo está, pastor? ¿Saben cuál fue la primera respuesta que me dijo? No me digas pastor, ya no lo soy. Y yo le dije, pues está equivocado. A usted lo ungieron pastor, sigue siendo pastor, que no ejerces otra cosa. Usted sigue siendo pastor. Ay, ¿cómo me dices eso? Es verdad. Los llamados y los dones son inquebrantables. Dios nos va a pedir cuentas de nuestro llamado, si lo ejercemos o no lo ejercemos. Por eso si eres ungido, así te quedas. Saúl fue un hombre que fue ungido. Pecó, cayó muy bajo, desobedeció y aún así seguía siendo el ungido. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos de ustedes ya no ejercen un ministerio que ejercían antes, pero ¿qué creen?
Ese ministerio sigue ahí. Ese ministerio todavía está ahí. Solamente no lo estás ejerciendo. Ese ministerio, ese llamado lo sigues teniendo ahí. Y sigue siéndolo. Por eso cuando te destape el Señor de tu tierra, cuando destape ese pozo tuyo, te volverá a llamar por el nombre que te llamaban antes. No te pondrán otro nombre. Aquel que era pastor ahora ya no va a ser pastor, ahora va a ser solo líder, ¿no es así? Tú fuiste llamado para seguir siendo pastor y llegar a ser pastor acá también. Pero ¿qué nos detiene, iglesia? ¿Qué nos detiene para poder abrir nuestros pozos? Número 1, el rencor. No soltar a esas personas que en algún momento nos hicieron daño o que taparon nuestro hoyo. Y es la verdad. Yo para ser pastor a mí nadie me apoyó. A excepción de mi familia, ¿verdad? Pero me refiero a gente externa. Mis coberturas, mis pastores que yo tenía antes, ellos nunca me apoyaron. Al contrario, me hundieron más. Y no lo digo como una forma de rencor, porque yo los he soltado. Pero lo que yo les puedo decir es que doy gracias a Dios por sus vidas, porque gracias a Dios por cómo me trataron, ahora sé cómo no tratar a la gente. Es verdad. Doy gracias a Dios que tuve un proceso con ellos, porque gracias a eso fui exprimido y salió unción de mí. Porque mientras más presiones la oliva, más jugo le va a salir. Yo fui presionado, pero doy gracias a Dios por sus vidas, porque al final son siervos de Dios. Pero reconozco lo que hicieron y reconozco también lo que no debo hacer. A nosotros nos ha tocado el ministerio de la restauración. Recolectar a las ovejas que otros pastores no quisieron. Recolectar a esas ovejitas que las dejaron en el monte solas en la lluvia. Las dejaron abandonadas con los lobos. Dejaron que se enfermaran, dejaron que les salieran infecciones. ¿Y saben quién fue? Su servidor. Como Ezequiel capítulo 34 dice el Señor, yo estoy enojado con los pastores de Israel que son imprudentes, que dejaron a mis ovejas morirse de hambre en las colinas. Yo mismo iré y las traeré de nuevo a mi redil para que estén para siempre conmigo. Déjame decirte algo, si tú estás aquí es porque Jesús mismo a través de mí te ha traído y a través de los líderes te ha traído acá para volver al redil al que perteneces. Y no es juzgar a otros pastores, lo dice la Biblia. Ellos rendirán cuentas así como yo también lo haré. Pero a lo que voy es que hay pastores que han abandonado a las ovejas a la deriva. Si no dan, no sirven. Si no dan lana, no sirven. Y no solo de lana física, ¿verdad? Sino lana también. Y eso no es así. Una persona no vale por lo que da en dinero, una persona vale por la sangre de Cristo. Y todas son valiosas, porque somos almas que Jesús, nuestro Señor, murió por ellas. Que sí hay unos renuentes, claro que sí va a haber algunas que ya no es culpa del pastor, sino ya es su culpa de su desobediencia, de su arrogancia, que les dice si no quieren y desobedecen, bueno, ya es otra cosa. Pero al menos uno hace labor de ir por ellas, sacarlas de los espinos, sacarlas de los albrojos, sacarlas de esos lugares, librarla de los leones, de los osos y de los lobos y traerlas acá para que sanen. El proceso de sanidad es muy difícil. No es que ahorita te sobemos, voy a hablarlo como analogía de oveja, no lo tomen literal. No es que ahorita te soben la pata, te la venden y mañana ya estés bien. No. Al otro día hay que quitar la venda y volver a curar y volver a poner venda nueva. Y de acuerdo a la fractura o de acuerdo a la herida vas a tardar. Algunos tardan 3 meses, algunos 2 y algunos tipos de ovejas son más fuertes que otras. Hay algunas ovejitas que son tremendas, saltan. Esas van a sanar rápido.
pero hay ovejitas que apenas van en el paso. Y si se llegan a lastimar, van a tardar más en sanar. El peor enemigo de nuestra vida es la comparación. ¿Por qué esa hermana sanó primero y yo no puedo sanar? Pues porque son distintos. Da gracias a Dios que eres distinta. Posiblemente tu proceso es distinto al de ella, aunque ambos perdieron un hijo o aunque ambos tienen la misma enfermedad, pero el proceso es diferente. ¿Cuántos dicen amén? Y eso yo lo vi, y eso me lo enseñaron. Ahorita con el tema de la gastritis que tengo, o que tenía, porque cuido mis palabras, más bien tenía, yo con la gastritis que tenía, me empecé a dar cuenta que el proceso de gastritis no es lo mismo en todos. Todos viven un proceso de gastritis distinto. Incluso podíamos padecer la misma gastritis, pero hay personas que les cae mal el plátano y a mí me caía súper bien. Dicen, pastor, ¿a usted le cae bien el plátano? Sí. ¿Por qué no? Es que a mí me cae bien pesado porque es almidón y tanta cosa, harina y no sé qué tanto me decían. Y le dije, bueno, pues a mí no, pero fíjate que a mí me hace daño los lácteos. Y me decía la otra persona, no, a mí nunca me quitaron lácteos. Dices, entonces, los procesos son diferentes aunque tengas lo mismo. Hay veces que ambos perdieron un hijo, ambos perdieron una hija o ambos están enfermos de algo, pero el proceso es diferente. ¿Y qué te hace? ¿Débil? No, te hace especial. Lo que pasa a veces, iglesia, es que nos comparamos. Que porque tal persona sanó luego, y yo no, ya nos sentimos mal. Que yo tuve la gastritis, pero aquel sanó nada más con puro meprazol y Yakult y ya se quedó bien y yo no puedo. Ya me empiezo a sentir mal, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona tuvo un proceso distinto. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Seguir adelante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar el rencor. ¿Qué dejemos dejar? El rencor para poder volver a abrir esos pozos. Número 2, lo que impide que los pozos vuelvan a abrirse, ¿saben qué es? El temor, el miedo. ¿Cuántos han tenido miedo acá? Incluso se los voy a tomarme el atrevimiento de decir esto, aún hasta en las redes sociales lo voy a decir y hay personas en el cristianismo que han sufrido de estrés postraumático por culpa de pastores anteriores. ¿Escucharon bien? Y está comprobado. Hay personas que han sufrido estrés postraumático por iglesias tóxicas. Y por eso hoy en día no pueden ver otra iglesia, otro pastor, porque luego se alteran. Empiezan a temblar, pero eso no tienen la culpa ellos. Es algo que les provocó en su físico, en su corazón. Y el temor que creen que va a suceder va a impedirles que se vuelvan a levantar en otra área de nuevo. Ese pozo que alguna vez dio agua, no dará agua ahora. ¿Por qué? Por el temor. Eso es muy parecido como aquella persona que abrió un negocio en un ranchito y le iba bien, pero un cierto día llegaron 4 hombres y lo asaltaron, lo golpearon y le robaron todo. Al otro día, díganme una cosa, ¿creen ustedes que va a tener las ganas de poner de nuevo el negocio? Va a tener temor. ¿Es malo? Claro que no, es lo más normal del mundo. A mí me daría miedo. Pero saben una cosa, el temor no es malo, es una reacción humana. Lo que es malo es cuando te imposibilita para hacer las cosas a las que fuiste llamado a hacer. Eso es malo. Si por el temor ya no quieres salir, si por el temor ya no quieres trabajar, si por el temor a que en el nuevo trabajo te vuelvan a hacer los mismos compañeros lo mismo que en el anterior, ya no vuelves a ser la misma, ya no vuelves a ser el mismo. ¿Por qué? Porque ese estrés vivido anteriormente te lo vuelves a querer topar y entonces no te deja avanzar. Necesitamos, iglesia, dejar el temor, dejar esa crisis. ¿Es fácil? Claro que no es fácil. ¿Saben? A veces Dios te mete en procesos para que aprendas a tener humildad y a entender a la gente.
Por eso aquel que pasa por el fuego cuando ve a alguien quemado, ¿qué va a hacer? Aquel que pasa la misma enfermedad y lo ve sufriendo al otro, ¿qué le va a hacer? Por eso yo cuando sufría esas crisis de ansiedad, anteriormente yo decía, ay, ¿cómo somos con los que sufren ansiedad? Vamos y nos enojamos con ellos. Ya deja de pensar en eso. Ya, hombre, cálmate, ponte a orar. Ya, pues, ¿qué andas pensando? Es que también tú piensas mucho. Cuando no saben que la ansiedad no llega tan solo por pensar, hay veces que ni estás pensando y te llega la descarga de adrenalina solita. Y no es como que tengas acá un interruptor de apagado y prendido y le apagues para que estés bien. Es un proceso. Y aún esos procesos son diferentes. ¿Y por qué los pasas? Para que cuando veas a una persona así puedas abrazarla y decirle todo va a estar bien. Y por último, ¿qué es lo que no nos permite abrir los pozos? La culpabilidad. ¿La qué? La culpabilidad, iglesia, es uno de los peores enemigos que nos han detenido para abrir nuestros pozos una vez más. Algunos fueron tapados sus hoyos y sus pozos y ustedes mismos los taparon. ¿Saben por qué? Por pecados. Porque dejaron entrar el pecado en su vida, dejaron entrar ciertas cosas en su vida y ustedes mismos taparon ese hoyo. ¿Y qué creen? Ahora no se sienten dignos de volver a abrir ese hoyo porque se sienten culpables. No se sienten dignos de abrir ese pozo, no se sienten dignos de dar agua. Ustedes creen que esa tarea ya es para otro, pero no es así. Dios no va a abrir otros pozos para sustituirte. Dios va a abrir el mismo pozo que tú tenías. Eso es lo que pasa. Yo siempre predico la vida del apóstol Pedro. El apóstol Pedro es de los mejores ejemplos. El apóstol Pedro negó a Jesús 3 veces. Y díganme una cosa, ¿cuántos de nosotros no hemos negado a Jesús? Lo hemos hecho. Yo lo hice. A mí me tocó un proceso con el Señor. Me vinieron 3 enfermedades seguiditas. Colitis, influenza y la gastritis. Seguiditas. Salgo de una y me metí a otra. Me meto a otra y me salí para la otra. Y como el apóstol Pedro, ¿saben qué dije? En la colitis negué al Señor. En la influenza negué al Señor. Y ahorita en la gastritis también me pesó. ¿Saben qué hizo el apóstol Pedro cuando negó 3 veces a Jesús? Se fue a llorar amargamente. Dice la escritura que vio a Jesús y Jesús se lo quedó viendo a los ojos. Y Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo, tú ya me habrás negado 3 veces. Pedro se fue a llorar amargamente. Y para colmo, ¿qué creen que hizo Pedro? Se fue a pescar. Sí reconoció que Jesús había resucitado, tal vez por curiosidad fue a ver la tumba y la vio vacía, pero aún así también pues como que estaba entre sí o no. ¿Y saben qué hizo? Agarró a Felipe, agarró a Juan y les dijo, pues vamos a pescar. Y dice la escritura que estaban pescando y ¿qué creen? No pescaron nada. En eso a lo lejos estaba Jesús, pero ellos no reconocen a Jesús. Y les dice Jesús, avienten la red en el lado derecho y encontrarán abundancia de comida. Para eso, escúchenme bien, iglesia, hay una explicación. ¿Recuerdan que la semana pasada les dije que Jesús nunca hacía algo sin un propósito? O sea que todo lo que Jesús hace y lo hacía con un propósito, como el de acostarlos en el pasto, ¿recuerdan? ¿Por qué Jesús les dijo lado derecho y no lado izquierdo? Muchos dicen, pues porque se le antojó. No. Químicamente,
Biológicamente, nuestro cerebro está dividido en hemisferio izquierdo y en hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo está toda la razón, la razonalidad. Con el izquierdo tú razonas la palabra, pero ¿qué crees? Con el derecho tú expresas la palabra. Hay expresión de sentimientos. Jesús, ¿qué quería hacer con el milagro? Que lo razonaran o que lo expresaran. Que lo expresaran. Porque el milagro no va a venir si todo el tiempo lo estás razonando. Ay, ¿y será que si de aviento habrá peces? Pues si no pescamos nada ahorita, ¿por qué va a ser ahorita más? ¿Sí o no? Jesús por eso les dice, del lado derecho, avienten la red y encontrarán peces. Y dice la Escritura que cuando aventaron la red, se llenó tanto la red que el barco se hundía. Y dice la Escritura que Pedro reconoce que es el Señor. ¿Saben qué hizo? Fue el primero en aventarse al agua para ir a ver al maestro. A mí me encanta porque Jesús, cuando están comiendo, terminan de comer, y Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dice Pedro? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos. Segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y dice que Pedro se entristeció. ¿Saben por qué? Porque él sabía que se lo estaba diciendo 3 veces, como 3 veces lo negó. ¿Y saben qué le dijo Pedro? Señor, tú sabes que yo te amo. ¿Saben qué le dijo? Apacienta mis corderos. ¿Saben qué me dijo el Señor después de que negué 3 veces al Señor en 3 enfermedades? David, ¿me amas? Y yo le dije, sí, Señor. Segunda vez, David, ¿me amas? Sí, Señor. Y en esta última vez, ¿me amas? Y yo le dije, me puse a llorar y le dije, Señor, tú sabes que yo te amo. La culpabilidad siempre nos va a querer tirar. ¿Por qué no buscas a Jesús? Porque te sientes culpable. ¿Por qué no vuelves a la iglesia? Porque te sientes culpable. ¿Por qué no vuelves a servir? Porque te sientes culpable. Ya no te sientes digno, no te sientes limpia, o limpio, te sientes sucio, sucia. Déjame decirte algo, iglesia. No hay digno en la tierra. No hay digno. Y la Escritura lo dice, solamente hay uno digno. El Cordero inmolado. Él es el único digno. Cuando van a ser desatados los sellos, no dice, y Moisés era digno de desatarlo. ¿Lo dijo así? ¿Y quién era Moisés? Elías era digno. ¿Lo dijo así? No, porque ¿y quién era Elías? Los profetas mayores, Ezequiel, Jeremías, Isaías, que murieron cruelmente por servir al Señor, que fueron azotados, no dice que eran dignos. ¿Quién dice que era digno? Solo hay uno digno, el Cordero, el que está sentado en el trono. Bendito a Él sea la gloria. Entonces, Dios no te usa por tu capacidad, Dios te usa por tu corazón. Jesús, ¿a quiénes llamó? Y con esto termino. ¿Llamó a eruditos? Jesús llama a Tadeo un constructor, que hoy en día sería un albañil. Jesús llama a un publicano llamado Mateo, odiado porque era traidor de la patria, servía a Roma para recolectar los impuestos de los judíos. Jesús llama a Jacobo el mayor, a Juan, a Pedro y a su hermano Andrés, que eran pescadores. Jesús llama a Natanael, que era arquitecto. Jesús llama a Simón el Celote, que era era como un soldado radical que se quería levantar en contra de Roma. Díganme, ¿a quiénes llamó? Gente imperfecta. Si Jesús hubiera querido llamar a eruditos, hubiera llamado a Nicodemo, a Gamaliel. Hubiera dicho, hey, el de la sinagoga, véngase para acá, ¿qué doctorado tiene? Hey, los fariseos nunca han pecado. No. Dios llamó a hombres y a mujeres simples como nosotros para mostrar su gloria y para que se cumpliese la escritura que de lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzarlo.
¿qué vas a hacer tú con tu pozo? ¿Qué vas a hacer con tus huesos? ¿Los vas a dejar secos? ¿Los vas a dejar tapados? ¿O vas a profetizar sobre de ellos y vas a volver a salir agua de ti para que otros vengan y beban de ti? Hay personas que ya están en ese proceso de restauración. Hay personas que en otra iglesia no están sirviendo como lo hacen acá. Bendito sea el Señor. Pero hay personas que todavía les falta, que todavía no despuntan por la ansiedad, no despuntan por ciertas cosas. Vamos, mis hermanos, Dios es bueno y Dios es grande. Dios no va a usar otros pozos, Dios va a usar el mismo pozo que tú tenías. Levántate, vuelve a resurgir, deja que Jesús rasque tu pozo y beban esa agua que antes bebían esas personas. Es tiempo de volver, es tiempo de volver a hacer lo que éramos antes y aún mejores. Porque como dice la Escritura, y yo quiero soltar esa palabra, dice la palabra de Dios, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y eso lo tenemos que saber, iglesia, que la gloria que tenías antes no se va a comparar a la gloria que vas a tener ahora, porque el Señor te la va a dar. Te vas a levantar. Hay muchos de ustedes llamados a ser pastores, se van a levantar. Hay muchos de ustedes que traen mucha agua y ni siquiera los han rascado, porque ni siquiera les hacían caso. Yo era uno de ellos. Yo tenía mucha agua, pero no me rascaban. Hasta que alguien me rascó y empecé a fluir agua para cada uno de ustedes, que es el Espíritu Santo a través de mí, no mi agua. Yo siempre que estoy acá, yo siempre le doy la gloria a Jesús, la gloria al Padre, la gloria al Espíritu Santo. Porque yo no predico palabra humana, yo predico palabra de Dios. Y yo estoy acá para predicarles esta palabra. Profeticen sobre esos huesos, sobre esas familias. Vuelvan a resurgir. Se puede, claro que se puede. ¿Es fácil? No es fácil. Pero es un proceso. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que en esta hora yo te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a orar. Les pedimos a las redes sociales. Profetiza, hijo de hombre, sobre los huesos secos y vivirán. El Señor quiere verte de nuevo, pastoreando, evangelizando, predicando. El Señor te quiere volver a ver ahí, ministrando a la gente. Te bendigo en el nombre de Jesús.